Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina. Aquí trayéndole esta tarde el estudio. Estamos estudiando Génesis. Estamos en el capítulo 37 y nos habíamos quedado en el versículo 20. Y antes de empezar, vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea Él que nos enseñe el día de hoy por medio de su palabra y que Él nos revele lo que Él tenga que revelar por medio de su palabra. Amén. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Primeramente, Señor, por tú ser nuestro Dios. Henos aquí esta tarde, Señor. Mis hermanos y yo venimos ante ti con un corazón dispuesto, Señor, a alabarte, a adorarte, a darte todo, Señor, lo que tú te mereces, toda alabanza, toda adoración. Gracias te damos, Señor, que hasta ahora tú nos has protegido, tú nos has cuidado, Señor. He aquí, Señor, gracias te damos, Padre Santo, Rey, que no importa, Señor, la tormenta que esté encima, lo que venga, Padre. Tú, Señor, nos das paz. Tú, Señor, nos fortaleces, Señor, día a día, Padre, para que nosotros sigamos, Señor, buscando de ti diariamente. Gracias te damos, Señor. Te pido, Padre Santo Dios, que en esta tarde, Señor, tú, Señor, abras nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada dimos el relato cuando José, que había sido enviado por su padre para traer noticias de sus hermanos que apacentaban su rebaño muy lejos de la casa, y pudo al fin José localizarlos a ellos después de un largo viaje. Ahora, cuando ellos le vieron llegar y mientras se acercaba, expresaron otra vez su odio y comenzaron a conspirar para librarse de él. Y antes de continuar, diremos que no hay otro personaje en la Biblia que en su vida y experiencia pueda parecerse más a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a destacar este paralelismo para poder comprobar y comparar a José con nuestro Señor Jesucristo, y vamos a destacar 6 características. Amén. Primeramente, dice que el nacimiento de José fue milagroso, porque tuvo lugar por la intervención de Dios como una respuesta a la oración. ¿Se acuerdan que Raquel era estéril? Y por medio de la oración que ellos pidieron a Dios, ellos pedían para que ella pudiera tener un hijo. Y Dios concedió. Dios dice la palabra de Dios en Génesis 30:22. Dice, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios le escuchó y le concedió hijos. Y también sabemos, hermanos, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también fue un nacimiento ciertamente milagroso. Dice la palabra de Dios que Él nació de una virgen. Amén. El punto número 2, José fue amado por su padre. Nuestro Señor Jesucristo también dice que fue amado por su Padre celestial. Y eso Dios lo declaró cuando Él dijo, este es mi Hijo amado. José tenía una túnica de muchos colores que le distinguía, le separaba de los demás. Y Cristo también fue separado de los otros en el sentido que Él fue apartado de los pecadores. Como dice la carta de los Hebreos capítulo 7:26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Así que nuestro Señor Jesucristo también fue apartado de los demás. Amén. José anunció que Él iba a gobernar, a tener autoridad sobre sus hermanos. Ahora también nuestro Señor Jesucristo se presentó a sí mismo como el Mesías. Así como los hermanos de José ridiculizaron su anuncio, así también Jesús estuvo expuesto a la burla de los demás. En la cruz escribieron estas palabras, este es Jesús,
el rey de los judíos, ¿se acuerdan? Ahora, también aquí vemos que José fue enviado por su padre a sus hermanos. Ahora, si vemos el relato de nuestro Señor Jesucristo, él fue también enviado y fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo Juan el evangelista en el capítulo 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por último, José fue odiado por sus hermanos sin motivo. Y asimismo nuestro Señor Jesucristo fue odiado por toda la gente sin causa. Como bien lo expresa Juan 15:25, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Amén. Entonces esos son los 6 paralelismos que se encuentra entre José y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a seguir con el relato bíblico. Con la llegada de José, quizás llevando la túnica especial que su padre le había preparado, de muchos colores o con mangas largas, se le distinguía de manera especial. Recordemos que era más joven que sus hermanos y sin embargo había sido colocado en la posición más elevada de ellos. De ahí los celos y la envidia que le tenían, que les estaba llevando incluso a desear su muerte. Vamos a leer el versículo 20 al 24. Dice, ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derramaréis sangre, échalo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío. Dice, no había agua en él. Ahora, hermanos, vemos aquí cómo su hermano mayor, Rubén, intervino por él. Él había perdido su posición de primogénito, pero de todos modos tenía su responsabilidad, y aquí actuó de forma positiva y revelando tener un criterio más maduro que los demás hermanos. Si él no hubiese intervenido, ellos hubieran matado a José inmediatamente. Se dice claramente que la intención de Rubén era permitir que le echasen en el pozo para después venir a sacarlo del pozo. Hermanos, dice aquí claramente que la intención de Rubén era permitir que le echasen en el pozo para librarle de las intenciones de sus hermanos. Así luego poder tener la oportunidad de quitarle del pozo y traérselo a su padre. La llegada de José nos muestra la obsesión que tenían sus hermanos con aquella túnica tan vistosa, y cuando le veían reaccionaban como un toro. Así cuando el torero agita el capote rojo frente a un toro, la túnica les enardecía porque resaltaba la elección de José, escogido entre ellos para una posición de privilegio. De acuerdo con la ley de la primogenitura, el hermano mayor tenía más derecho para imponer su petición, así que les despojaron de la odiada túnica y lo arrojaron al pozo. En el versículo 25 al 28 dice, entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venían de Galá con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vení, vendámoslos a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y esto llevaron a José a Egipto. Hermanos, la aparición de una caravana de comerciantes dio lugar
a que Judá interviniese para proponer un plan que, aunque era de pura conveniencia económica, al menos convenció a sus hermanos y contribuyó para que no matasen a José. No quisieron manchar sus manos con la sangre de su hermano y en consecuencia aceptaron esta solución, pues lo que realmente querían era librarse de José y no les importaban qué métodos se utilizasen para lograrlo. Intuyeron que los ismaelitas que llevarían a Egipto para venderle como un esclavo era una forma definitiva de librarse de él, pues la esclavitud en aquellos tiempos y lugares era como morir en vida. Pensaron que así ya no le verían más. Algunos podrían preguntarse cómo es que Moisés, a quien se atribuye la redacción de los relatos de Génesis, utilizó diversos nombres para referirse a aquellos mercaderes del desierto. Ahora, si ustedes miran bien, primero les llamó ismaelitas, luego madianitas y después le llamó nuevamente ismaelitas. Ahora, yo les pregunto, ¿quién eran en realidad? ¿Se trata de un error del texto bíblico, por si acaso? Como algunos han sugerido. Esta es una pregunta muy interesante, hermanos, y merece una atención cuidadosa. Ahora, ¿quiénes eran los ismaelitas? Eran los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham. ¿Y quiénes eran los madianitas? Eran los descendientes de Madián, un hijo de Abraham. Ismael era el hijo que Abraham tuvo con Agar y Madián era el hijo que Abraham tuvo con Setura. ¿Se acuerdan? ¿Con quién se casó después de la muerte de Sara? Fue con Setura. Aquellos mercaderes eran todos hermanos en realidad. Hasta eran parientes de este grupo de jóvenes que estaban vendiendo a su hermano. Es interesante recordar también que el término ismaelita se usaba generalmente para designar a los que estaban implicados en actividades comerciales. En el primer momento vieron a la caravana de lejos. Como consiguiente, el primer término utilizado fue ismaelitas. La designación de los mercaderes en general, cuando la caravana se acercó y pudieron hablar con ellos, los hermanos de José se habrán dado cuenta de que los mercaderes eran madianitas. También es posible que aquella caravana haya sido mixta de los dos, de los ismaelitas y los madianitas. Teniendo en cuenta lo que dijimos sobre los vínculos raciales y familiares de ismaelitas y madianitas que hablaban el mismo idioma, era normal que se dirigiesen a Egipto para ocuparse en sus negocios. Y dado a que era un viaje largo y peligroso, lo lógico es que grupos de comerciantes corriesen juntos en el camino para mayor seguridad. Por tanto, concluimos que Moisés, el redactor, conocía bien los pueblos y sus costumbres y descubrió aquella escena con precisión. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí en estos momentos, hermanos? Nos está enseñando primeramente de que muchas veces nosotros cometemos errores y todos los errores que nosotros cometemos traen consecuencias. Y esas consecuencias vienen a aparecer de nuevo en un futuro tiempo. Posiblemente no aparezcan con usted, pueden aparecer con sus hijos, sus nietos, sus tataranietos. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, en este mundo, siempre va a traer consecuencias. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos y cómo lo hacemos, hermanos. También se nos enseña aquí, hermanos, que José tiene una similitud a lo de nuestro Señor Jesucristo. No es que José era nuestro Señor Jesucristo. No vamos a cometer ese error de pensar de esa manera, sino que todo lo que José pasó es así mismo pasó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, en este momento yo quiero que ustedes reflejen y antes de hacer algo, pidan la ayuda de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo para que les ayude a tomar la decisión correcta. Amén. Y por último, hermanos, no permitamos que nosotros como padres pongamos esa separación entre nuestros hijos. No debemos nosotros amar más a uno que al otro. Aquí, por el amor que tenía Jacob por José, dice que los hermanos tenían ese celo y ese odio hacia él.
José no tenía la culpa, sino que el padre, por hacer la preferencia en él, en lugar de dejar de que Dios se encargara lo que él tenía el propósito ya para José. Debería de él ver amado a todos por igual, porque todos son sus hijos. Amén. Así que en este momento, hermanos, si usted tiene más de un hijo, tiene que amarlos y apapacharlos y hablarles a todos de la misma manera, no hacer una diferencia al uno hacia el otro, todo por igual. Así usted va a prevenir de que entre ellos no haya ese amor como hermanos y después lleguen a tener odio el uno al otro y después no se puedan ver tampoco. Hoy en día hay familias donde están separados entre los hermanos porque no se pueden ver por el mismo problema que Jacob había causado aquí con estos hermanos. Así que no permitamos que eso suceda, hermanos. Vamos a amar a todos nuestros hijos por igual. Amén. Así que eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a ponernos en las manos del Señor en oración para despedirnos. Que Dios me los bendiga a todos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y tú, Señor, has estado aquí para nosotros diariamente. Señor, en esta tarde te pedimos sabiduría de lo más alto. Nosotros como padres necesitamos de tu sabiduría para que nosotros poder enseñar, instruir a nuestros hijos, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pido, Padre Santo Dios, que en este momento todas las familias que están separadas, Señor, que tú toques sus corazones y unas a todos ellos, Padre Santo Dios. Especialmente en este momento que todas las familias están tan unidas, hermanos, te pido, Padre Santo Dios, de que tú hagas un milagro en cada una de las familias, Padre. Que hagas una unión, que unas más, que ese amor sobreabunda en cada uno de ellos y que todos, Señor, se puedan llevar bien. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por mis hermanos que tú les ayudes en todo momento y en todo lugar y les des paz, les des tranquilidad y les des, Señor, esa sabiduría, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén.